Entonces, según lo que hemos visto hace un momento, pues llegamos a las conclusiones de que el narrador, pues repito, ¿no? Es una voz que cuenta pues la historia, es el personaje creado por un autor, ya es la forma en que se cuenta la historia y que existen muchos tipos de ellos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí están los tipos de narrador que existen. Lo vamos a clasificar según dos criterios. El primero es pues según el tipo de narrador y el siguiente según las características que tiene este narrador. ¿Ok? Según el tipo de narrador lo podemos ubicar en base a las tres personas gramaticales. Nosotros sabemos que existen pues tres personas gramaticales que nos han enseñado el lenguaje, ¿no? Tenemos la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. ¿Ok? La primera es yo, la segunda es tú, la tercera él. Entonces, de acuerdo al tipo de persona, ya vamos a hablar pues que existe el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y el narrador en tercera persona. ¿Ok? Ese es según el tipo de narrador. Sin embargo, estos narradores, por más que estén en primera, segunda y tercera persona, en ocasiones tienen características que los hace únicos y que tenemos que pues clasificarlo también de esa manera. Por lo tanto, existe el narrador protagonista, ¿ok? Existe el narrador omnisciente y existe el narrador testigo, ¿ya? Ahora, la pregunta aquí es, profesor, ¿puede haber un narrador testigo en primera persona, en segunda persona y en tercera persona? No en todos los casos. Podemos combinar los dos, ¿ya? Podemos combinar los dos, el tipo de narrador según sus características, pero no podemos hacerlo al 100%, ¿no? Por ejemplo, el narrador protagonista solamente se puede utilizar en primera persona, ¿ya? En primera persona, el yo. Solamente debe haber narrador protagonista en primera persona. El narrador omnisciente puede estar en cualquier persona, primera, segunda y tercera. El narrador testigo tiene que estar en segunda persona, ¿ok? En segunda persona, ¿ya? También puede estar en primera. Entonces las combinaciones no son al 100%, sino son en base a qué características, ¿ya? Entonces hay más tipos de narradores, sí hay más, pero por el momento nos interesa saber estos tres tipos y las personas en las cuales se van a desarrollar. ¿Ok? Entonces tenemos solamente esto por ahora. Vamos a empezar con el primero, que es el narrador omnisciente. Ya, disculpe un momento, siguen entrando compañeros todavía. Ya. Tenemos el narrador omnisciente como el primero, ¿ya? Este narrador es el más usado, jóvenes. Es el más usado, es el que está de moda, es el que la mayoría de escritores prefiere, ¿ya? Es el que la mayoría de autores utiliza y prefiere, porque es el más factible, es el que se acomoda más a poder contar una historia, ¿ya? Entonces, repito, el narrador omnisciente es el más usado. Este narrador, pues, no participa del mundo narrado. ¿Ok? O sea, este narrador no es un personaje, ni principal, ni secundario. Es alguien externo, es una voz externa a lo que se está contando, ¿ya? No participa. Segundo, el grado de conocimiento sobre lo que va a contar es total. O sea, este narrador conoce todo lo que está contando. Todo, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, equivale a decir, ya literariamente, que el narrador omnisciente es como un dios, ¿no? Como un dios dentro de la narración. ¿Por qué? Porque sabe lo que los personajes sueñan, sabe lo que los personajes piensan, sabe el pasado, el presente y el futuro de la historia, ¿ya? Se anticipa y conoce totalmente todo, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, tiene una voz como si fuese de Dios, ¿no? Cosa que en la vida real no pasa, ¿no? Una persona en la vida real no puede conocer todo lo que los demás piensan o sueñan, al menos que nos cuenten. Pero en este caso, este narrador sí conoce, ¿ya? Te cuenta los sueños de los personajes, te cuenta pues, lo que piensan los personajes,
¿no? Entonces, tiene una posición total, un conocimiento total de la historia, por lo tanto es un narrador parecido a un dios, ¿ya? Narra lo que sienten y piensan los personajes, por tanto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que la recordaba, sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser. Mira, este ejemplo lo vamos a tomar para los demás narradores. Escucha, el ejemplo dice, para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. O sea, hay una persona que está recordando el instante que abandonó a otra, ¿no? Cada vez que la recordaba, ya sentía en su mundo interior, esa persona, que se desplomaba y la angustia inundaba su ser. La pregunta es, ¿tú podrías observar a una persona así en la vida real y decir cómo se siente, qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo en ese momento? No se puede, a menos que esa persona pues te cuente, ¿no? Pero en la narración, el narrador sabe lo que está sintiendo este personaje por haber abandonado a una persona, sabe lo que está pensando. Entonces, por lo tanto, cuando conoce todo esto, el narrador es omnisciente, ¿ya? Ahora, ¿en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? Obviamente está en tercera persona, ¿no? El narrador omnisciente está, en este ejemplo, está en tercera persona, ¿ya? Aquí tenemos un narrador protagonista, que es el segundo tipo de narrador que nosotros hemos visto, es lo que está en el esquema, ¿no? El narrador protagonista ya tiene una postura diferente. Esta voz que nos cuenta la historia ya tiene una postura diferente, ¿no? Vamos a leer lo que dice. El narrador y personaje están fundidos en uno. O sea que aquí el narrador sí es un personaje de la misma historia, es un personaje de la misma historia, ¿ya? Cosa que en el narrador omnisciente no, porque en el narrador omnisciente hemos dicho que no era un personaje de la historia, era una voz externa que conoce toda la historia, pero no es parte de la historia. En cambio, el narrador protagonista sí es parte de la historia, es un personaje, ¿ya? Y no es cualquier personaje. El protagonista nos cuenta con sus propias palabras, en primera persona, lo que hace, siente, piensa u observa. Por lo tanto, el narrador protagonista es el personaje principal de la historia que nos está contando los sucesos, las acciones o su propia historia, ¿no? Valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, repito, si hago una comparación yo con el narrador omnisciente, voy a poner una diferencia. Digo, ¿no? El narrador omnisciente está escrito normalmente en tercera persona. El narrador protagonista está escrito en primera persona. El narrador omnisciente no es un personaje de la historia. El narrador protagonista sí es un personaje de la historia. ¿Ya? Es más, es el personaje principal de la historia, que nos está contando su historia. Ahora, la pregunta es, en el narrador omnisciente, ¿el narrador sabe toda la historia? ¿El narrador protagonista sabrá toda la historia? No, no sabe toda la historia. Solo sabe lo que él siente y piensa porque es él mismo, pero no sabe lo que los demás están pensando, sintiendo. ¿Ok? Solo conoce su propia historia porque es lo que nos está contando, su propia historia, ¿no? Ahora, ¿qué dice acá? Cuando el narrador cuenta lo que ve y hace, la narración es externa y objetiva. Mira, el narrador protagonista se va a diversificar, ¿ya? Eh, en lo siguiente, externa y objetiva, cuando pues el protagonista nos está contando lo que ve y lo que está haciendo, ¿ya? Lo que ve y lo que está haciendo. Cuando emite sus pensamientos y sentimientos, ya, la narración se hace interna y subjetiva. Entonces tenemos dos tipos de narración protagonista. La narración protagonista externa y objetiva y la narración protagonista interna y subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el narrador, este protagonista, nos está contando su historia a partir de lo que está viendo en el mundo, ya dentro de la misma historia, entonces se hace externa y objetiva. Pero a veces también el protagonista nos está contando qué es lo que piensa y lo que siente con respecto a los sucesos. Por lo tanto, ahí se va a hacer interna y subjetiva. Pero sea cual sea, siempre va a ser un narrador protagonista porque es el mismo personaje que nos está contando su historia. ¿Ok?
Ahora, abajo dice, cuando el protagonista habla consigo mismo, es llamado monólogo interior, que presenta la oportunidad de expresar los desórdenes de la mente, miedos e ilusiones. En muchas ocasiones, en las novelas primordialmente, en las novelas, ya, el personaje principal, utilizando el narrador protagonista, ya este narrador protagonista, piensa y conversa consigo mismo, habla consigo mismo, emite un mensaje inmenso sobre su propia vida, lo que siente o lo que observa. Entonces, cuando eso pasa en un texto literario, se le va a llamar monólogo interior. ¿Ya? Monólogo, ¿por qué? Porque está conversando consigo mismo, interior, porque está emitiendo lo que siente, lo que piensa. Es una técnica que se utiliza bastante en las novelas. No te olvides que el monólogo interior se da a partir del narrador protagonista, no de cualquier narrador, solo del narrador protagonista. ¿Ok? Ahora, si yo tomo el ejemplo anterior y comparo con este ejemplo, vamos a ver la diferencia. Dice, ¿no? Para siempre recordaré el instante en que la abandoné. Cada vez que la recordaba, sentía que mi mundo interior se derrumbaba y la angustia inundaba mi ser. Si yo retrocedo, ¿no? Si yo retrocedo, que dice, para siempre había de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Acá está en tercera persona, que hubo de abandonarla. Pero aquí está en primera persona, para siempre recordaré, dice el protagonista, ¿no? Que el instante en que la abandoné, está contando su propia historia, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Mira, he tomado el mismo ejemplo, haciendo la diferencia entre el narrador omnisciente y el narrador protagonista, para que tú te hagas una idea, ¿ya? Ya. Ahora tenemos el narrador testigo, que es el tercero. Ya hemos visto, hemos pasado por dos narradores, omnisciente y protagonista. Ahora vamos con el narrador testigo. ¿Ya? El narrador testigo. Obviamente nosotros sabemos qué cosa es un testigo, ¿no? Un testigo es la persona pues, que ha observado unos sucesos, ya que no ha sido partícipe de esos sucesos, solamente los ha observado. Como ha observado, pues ha visto todo lo que ha pasado, por lo tanto, podría contarnos la historia, ¿ya? Pero él no ha vivido la historia, él no ha pasado la historia, solo lo ha visto en la vida real, ¿no? Entonces, llevado al plano literario también es prácticamente lo mismo, ¿ya? El narrador no es el protagonista, sino un personaje secundario que nos cuenta las andanzas del primero. En otras palabras, el narrador testigo también es un personaje de la historia, pero ya no nos va a contar su propia historia, porque en ese caso sería protagonista, sino nos va a contar la historia de otro, ¿ya? De otro, que puede ser su amigo, que puede ser un familiar, ¿no? Pero nos va a contar la historia de otro, pero no como un narrador omnisciente, sino nos va a contar la historia de otro a partir de lo que conoce, de lo que observa, de lo que le han contado, pero no sabe todo sobre ese personaje. Solo nos va a contar lo que ha observado y lo que conoce. ¿Ya? Entonces yo quiero que entiendas esa diferencia, joven. En el narrador omnisciente no nos van a contar lo que conoce, nos van a contar todo, porque se conoce todo, el narrador conoce todo. En cambio, en un narrador testigo solo se nos va a contar lo que justamente este narrador conoce, que no es todo, solo lo conoce lo que ha observado, lo que ha vivido con el protagonista, lo que le han contado de repente del protagonista. Pero no nos puede contar lo que el personaje está pensando, lo que el personaje ha soñado, no nos puede contar eso. Ya el narrador testigo solo nos cuenta las hazañas, las andanzas de otro a partir de lo que vive. Puede usar la primera persona y puede usar la tercera persona, cualquiera de ellas, ya la primera o la tercera. Esta forma de narrar no da acceso a la vida interior de los personajes, más que de una manera limitada, ya que solo puede referirse a lo que piensan o sienten por lo que expresan sus palabras y sus gestos, pero no pueden saber exactamente qué piensan y qué sienten los personajes, ¿no? Por ejemplo, si yo veo, pues, ¿no? En la vida real estoy hablando, ¿no? Si yo veo una persona que está con la cara un poquito demacrada, con los ojos llorosos, yo puedo percibir a partir de esa observación que ese personaje ha llorado o está triste, ¿no? Esa persona está triste. Y lo mismo pasaría en el texto literario. Ese personaje solamente podría observar cómo está el otro personaje, pero no podría decirnos, no podría contarnos ni decirnos
qué está pensando o sintiendo o qué lo conllevó a ponerse triste ante el instante, ¿no? Porque en ese caso, si nos cuenta eso, ya sería un narrador omnisciente y ya no un narrador testigo, ¿ya? Ahora, vamos a tomar el mismo ejemplo que está acá, ¿ya? Para ver cómo es un narrador testigo en, no un narrador testigo a comparación del narrador protagonista. Para siempre recordaré el instante en que la abandonó. Cada vez que la recordaba, sentía que su mundo interior se derrumbaba y la angustia inundaba su ser. Como tú puedes ver, está haciendo referencia a otra persona, ¿no? Haciendo referencia a otra persona. Para siempre recordaré, dice el protagonista, ¿ya? El narrador, perdón, el instante en que la abandonó, que otra persona abandonó, ¿ya? Cada vez que él la recordaba, pues sentía que su mundo interior se derrumbaba. ¿Ven? Se está contando la historia de otro. Ya no es como el anterior cuando dice, para siempre recordar el instante en que la abandoné. Él sí es el protagonista. Él es el que abandonó a otra persona. Pero en este no, en este está contando que otra persona abandonó a otra desde un punto de vista personal. ¿Ya? Bueno, entonces hemos visto pues los tres tipos de narradores. El narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. ¿Ya? Ya. Copia por favor este esquema. Ya, este esquema sí o sí lo tienes que tener por favor, porque esto es a partir de lo que va a venir en el examen final. ¿Ya? Copia y luego damos los últimos alcances por favor. ¿Ya?